están? Bienvenidos nuevamente. Ahí estoy viendo tantos amigos. María del Carmen, buen día. Daniel, buen día desde Uruguay. Hola Marce, buen día. Buen día desde Brasil. Bueno, hoy tenemos algo distinto. Ustedes vieron que a veces estamos en una reunión y viene alguien y nos dice, ¿usted es médico homeópata? Sí. Y cuénteme, ¿qué es la homeopatía? Y ahí, ante esas input, esa pregunta, nuestra mente se llena de ideas que cuando las transmitimos para explicar lo que es la homeopatía, no nos vamos casi nunca conformes. Siempre nos vamos pensando, hoy tendría que haber dicho esto. Ese discurso a veces es interrumpido por otra pregunta y siempre nos vamos con esa idea de que no respondí bien a la pregunta. Bueno, hoy voy a presentar a esta entrañable amiga, la doctora Neskop, profesora titular de una de las cátedras de la Escuela Pasquero de Doctrina y coordinadora del grupo de psicopatología, que nos va a dar esta charla, como dice ella, yo digo conferencia, pero bueno, ella quiere que le diga charla, donde nos va a presentar la homeopatía como se debe presentar. Es decir, con esa afabilidad que tiene Ana para dar sus clases, después de tantos años de docencia, bueno, en donde todos vamos a aprender. Así que, Ana, te voy a dejar para que empieces con tu charla conferencia y después vamos a ver los chats y las preguntas y algún comentario que haga yo. Así que bueno, bienvenido, agradecido a todos por estar, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Adelante, Ana. Bueno, muchas gracias Marcelo por todo lo que dijiste, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a ver si podemos entre todos pensar si así se puede presentar la homeopatía. Y algunos de los que están son o pacientes o gente que está vinculada con nosotros que nunca hizo homeopatía, y es a ellos a los que iba dirigida fundamentalmente esta charla. Yo estoy muy contenta de estar en este espacio de la Universidad Candegave, porque la realidad es que la universidad está ayornando esa maravilla que crearon Hahnemann y Ken, así que bueno, vamos a intentar ver cómo lo podemos desarrollar. Y para eso me parece que es importante hablar un poco de la historia, de cómo se descubrió la homeopatía y cómo Hahnemann la transforma después en una metodología de trabajo. ¿De qué se tratan los medicamentos dinamizados? Porque la gente en general tiene la idea de que es un medicamento natural, pero no sabe qué es lo que está diciendo. Y además, cómo es la relación entre el paciente, la familia y el homeópata, que forma parte de la terapéutica que nosotros hacemos. De la misma manera que forma parte de la supresión y de la enfermedad, una relación médico-paciente que esté montada sobre un ejercicio de poder y de limitación para el paciente. Bueno, vamos a empezar, vamos a tratar de compartir pantalla. Bueno, en la pantalla ustedes pueden ver al doctor Samuel Hahnemann, que es el que descubre la homeopatía y el que crea la metodología, que terminó denominando organón del arte de curar, y el doctor James Taylor Ken, médico estadounidense, que continuó desarrollando la comprensión del valor de los síntomas, tanto de la enfermedad física y mental humana, y de los experimentos a realizar para conocer las propiedades curativas de los remedios homeopáticos. Y en el medio, ustedes pueden ver el logo de la Universidad Candegave, que hoy organiza este encuentro para difundir la medicina homeopática unicista de Hahnemann y Ken y los progresos aportados a lo largo del tiempo. Vamos a entrar directamente en el tema. Para entender de qué estamos hablando, tengamos presente una primera definición sobre qué es la homeopatía. Y dice la frase sobre qué es la homeopatía. La homeopatía ha introducido lo subjetivo en la medicina y ha restaurado el valor de lo anímico, de lo mental, la escrutación del cuadro de cada enfermo en particular, con lo que implícitamente se yergue no solo como una medicina de la individualización,
sino también como una medicina de la persona. Esta frase es del doctor Tomás Pablo Pasquero, creador en el año 1971 de la Escuela Médica Homeopática a la que pertenezco y presidente de la Liga Médica Homeopática Internacional en 1973. Pasquero es el homeópata más prestigiado mundialmente que ha tenido nuestro país. Y retomando esta frase de Pasquero, diríamos que la medicina homeopática es una medicina que escucha al paciente y que a partir del lenguaje espontáneo con el que él mismo narra lo que le está pasando, va perfilando sus características individuales, lo que lo aqueja, lo que le produce sufrimiento. Para el homeópata el paciente no es un caso, es una persona. Entonces vamos a tratar de entender un poco más qué significa medicina de la persona, y para eso nos remontaremos unos años atrás a los orígenes de la homeopatía. Hahnemann, en la introducción a la primera edición del Organon, que es el libro donde describe el método de trabajo homeopático, afirma que las enfermedades humanas no han sido curadas hasta este momento en forma racional, sino por métodos que se basan en prejuicios, opiniones, elucubraciones de diferentes médicos que se arrogan la creación de métodos propios que solo son paliativos. Y establece así que para lograr una medicina racional es necesario interrogar a la naturaleza para observar cómo ésta cura algunos casos, de manera efectiva, rápida, duradera y visible, a partir de un remedio capaz de generar un padecimiento similar al que hay que curar. Este es el primer concepto importante. A este principio natural, que no es una creación de Hahnemann, sino un descubrimiento de Hahnemann en la naturaleza, lo llamó ley de semejanza, y es la base de todas las curaciones homeopáticas existentes en la naturaleza y o producidas en el hombre aplicando este principio. En realidad, Hahnemann no es el que descubre la ley de semejanza, eso lo descubrió Hipócrates, ya está en Hipócrates, pero Hahnemann es el que le da relevancia y establece una metodología en base a ese concepto. El primer ejemplo que da Hahnemann, como les dije, habla de lo de Hipócrates y dice, Hipócrates es 400 años antes de Cristo, él afirmaba que en la naturaleza había dos tipos de cambios que el hombre era capaz de producir por su intervención para aliviar y para curar. Y decía, los dolores desaparecen mediante sus contrarios, y las mismas cosas que causan el mal también lo curan. Y uno de los ejemplos era curar el cólera morbus por la utilización del herbero blanco, que era capaz de provocar por sí mismo la misma sintomatología del cólera. Así como Hahnemann habla de Hipócrates y de este ejemplo, en toda la introducción a la primera edición del Organon, él se dedica a dar ejemplos sobre curaciones naturales o producidas por médicos que utilizan la semejanza. Y prácticamente toda la introducción son ejemplos, son varias páginas de un ejemplo tras otro. Establecido entonces que la ley de semejanza es un fenómeno natural, así como es un fenómeno natural que la luna esté a la noche y el sol salga de día para nosotros, veamos otros descubrimientos que permiten crear el método homeopático, que le permiten a Hahnemann crear el método homeopático. Situémonos en Alemania, en la época de Hahnemann, y vamos a ver cómo era la medicina que él hacía antes de ser homeópata. Él trabajaba como médico en la curación de las enfermedades venéreas. Uno de sus primeros libros fue el Tratado de Enfermedades Venéreas. En ese tratado, cuando uno lo lee sistemáticamente y con mucho cuidado, encuentra el germen de un montón de descubrimientos que se hacen sobre los mecanismos curativos que la naturaleza tiene. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la parte en que él hablaba de la terapéutica que se utilizaba para el tratamiento de las enfermedades venéreas, que era mercurio. Solamente se usaba mercurio como terapéutica y los pacientes se morían o de la enfermedad natural adquirida, la sífilis, o se morían por la enfermedad medicinal mercurial recibida. Esta situación del altísimo grado de toxicidad de esta medicación, dada en grandes dosis, lo llevó a crear una dilución de mercurio, a la que él llamó mercurio solubilis, con el objetivo de disminuir la toxicidad y a ver qué pasaba, si era útil.
Como los pacientes mejoraban, incluso reaccionaban más positivamente a esta terapéutica que cuando se daba en grandes dosis, una de las cosas que Hahnemann concluye, además de que el método sirve para la terapéutica de la enfermedad venérea, es que en las más pequeñas de las partes está el todo. Aparece así otro de los conceptos básicos del método homeopático, que ya venía siendo un concepto que algunos sectores tenían, pero nunca se había experimentado en la práctica, y es curar con dosis siempre lo más pequeñas posibles, mientras se mantenga la totalidad del poder curativo de la sustancia a emplear en esa pequeña dosis. ¿Qué otro elemento formó parte de la, digamos así, de la formación de Hahnemann que le permitió crear la metodología? Hahnemann tenía una formación vitalista. El vitalismo sostiene que existe un principio vital inmaterial e invisible que anima a todos los seres vivos. Y por eso Hahnemann, cuando habla del hombre, habla de una doble condición del hombre, orgánica y casi como de orden espiritual. En la medicina actual dominante, que es de neto corte positivista, así como en la química moderna, se ignora lo inmaterial que hay en la naturaleza y solo se da preferencia metodológica a lo cuantitativo por sobre lo cualitativo. Para el positivismo, entre otras cosas, ellos hablan de lo real, lo positivo, de ahí viene el nombre, son los objetos que aparecen ante el sujeto cognoscente. La ciencia debe descubrir cuál es la estructura causal de los fenómenos objetivos y elaborar leyes y teorías, según los positivistas, lo más simples posibles, que puedan aplicarse a todos los procesos acontecidos en el mundo de la naturaleza. Esta visión, para el positivista, solo es conocimiento científico cuando es objetiva y generalizable, con prescindencia de la presencia de cualquier tipo de componente subjetivo que pudiera intervenir en dicho proceso. Para nosotros, médicos vitalistas, se trata justamente de todo lo contrario. El tema de la curación para el homeópata jamás depende de una comprensión objetiva que generalice en todos los pacientes lo que tiene que ser diagnosticado, sino de comprender el carácter subjetivo e individualizado de la historia biográfica personal de cada enfermo. Para nosotros, médicos vitalistas, nunca se trata de usar más cantidad de sustancia, sino cuáles son los efectos dinámicos que la más pequeña cantidad de sustancia dinamizada tenga de producir un efecto específico que ninguna otra sustancia, al dinamizarse, es capaz de producir sobre el principio vital, inmaterial e invisible que anima a los seres vivos. Por eso, cuando los pacientes dicen, yo quiero algo para tal síntoma, en realidad nosotros nunca le damos algo para tal síntoma, nosotros damos algo que modifica un orden que subyace, que hace que el propio principio vital modifique ese síntoma. Entonces, veamos qué creó Hahnemann, que hasta el momento de su aparición no existía. Él habla de las propiedades que subyacen dentro de una sustancia y que aparecen cuando se las dinamiza. Crea un método de estudio de la capacidad curativa de cualquier sustancia que no corresponde solamente a comprender cuáles son las cualidades materiales de acción que la sustancia tenga, sino a ese algo más que nos habla de un poder inmaterial altísimamente individualizado, hasta el punto que dos sustancias nunca pueden ser iguales. Esta capacidad curativa, cuanto menos materia la sustente, o sea, cuanto menos sustancia en bruto tenga la medicación, más liberada estará. Es una fuerza cualitativa y propia, exclusiva únicamente de esa sustancia, con capacidad de actuar sobre la energía vital. ¿Esto qué era? Era una hipótesis. Había que probarla. Como todo conocimiento científico, había experiencias anteriores que ayudaron a darse cuenta de estos fenómenos y a poder formular esta hipótesis. Tengan en cuenta ustedes que Hahnemann crea su método para la preparación de medicamentos en la época en que se descubren fenómenos como el magnetismo.
Existen sustancias naturales como los imanes, que lo son sin intervención del hombre, que tienen su propio poder magnético. Pero hay otras sustancias que son inertes y que al recibir fricción revelan este poder. Pero esto no pasa con todas las sustancias. Entonces, ¿qué significaba esto? Que el poder no lo daba la fricción, sino que la fricción revelaba una potencialidad que estaba o no en la sustancia en bruto así tratada. Y Hahnemann da el siguiente ejemplo. Él habla de la barra de hierro, que es inerte frente a pequeños trozos de hierro, pero que basta frotarla para que aparezca en ella, sin ningún tipo de modificación química, una capacidad de atraer los pequeños trozos de hierro que se le pegan. Si el friccionar una sustancia puede, como decía Hahnemann, despertar en ella poderes que están dormidos y accionar sobre otras de una manera diferente a la que se podía hasta ese momento, surge la pregunta: ¿qué pasaría si friccionamos otras sustancias? Había que experimentarlo. Entonces tenía dos situaciones. Tenía la evidencia de que el diluir, que llevaba a minimizar la dosis y hacerla lo más pequeña posible, permitía mejores resultados terapéuticos con mucha menos toxicidad. Esa era la experiencia del mercurio solubilis. Y por otro lado, el tema de la fricción. Entonces, sumando los dos descubrimientos, decidió diluir diferentes sustancias con diferentes métodos y someterlas a procesos de fricción para descubrir nuevas propiedades, para ver qué ocurría cuando se pusiesen en contacto con un ser vivo. Este conjunto de acciones sobre una muy pequeña porción de sustancia, a la que se diluye y se le somete a proceso de fricción, se denomina dinamización. Desde entonces, desde la época de Hahnemann, los homeópatas experimentamos con diversas sustancias con el fin de observar esos poderes cualitativos ocultos en cada una de ellas, que estén mantenidos y potenciados en pequeñas partes. Hagamos una pequeña reflexión. El método con el que Hahnemann llega a esta conclusión es claro. Observa, elabora una hipótesis, experimenta y vuelve a observar una evidencia que le confirma la hipótesis, con repetición de fenómenos puestos en las mismas condiciones. Nunca entiendo por qué dicen que la homeopatía no es científica. Cumple con todos los requisitos del denominado método científico. Pero bueno, como el objetivo de esta charla es que comprendamos qué ocurre cuando se dinamiza una sustancia, vamos a intentar verlo desde un medicamento, a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de poderes ocultos. Y voy a hablar desde un medicamento homeopático que se utiliza desde el comienzo de la homeopatía. Me refiero a Natrum muriaticum. Esa medicación es la dinamización de la sal de cocina. Lo elegí por eso, porque todos conocemos la sal de cocina y todos usamos todos los días la sal de cocina. Vamos a ver cómo puede interactuar la sal y las personas de diferentes maneras posibles de presentarse en la naturaleza la sal. Supongamos que estamos en una salina y yo recojo un puñado de sal y se lo tiro a alguien. Le puedo producir una hematoma o un pequeño dolor según la fuerza con la que se lo haya tirado. Esto puede pasar con la sustancia en bruto y seguramente si se la tiro a otra persona, por ahí voy a producirle más o menos dolor según la sensibilidad, pero más o menos la acción va a ser la misma. Si en cambio diluyo una sal, esa misma sal, con poca agua, y obligo a tomar varias veces, voy a producir otra cosa, no voy a producir un hematoma, voy a producir diarrea u otro síntoma. Si sigo diluyendo y lo doy diariamente y la persona es susceptible, puedo llegar a producirle una hipertensión o algún otro trastorno metabólico. Si la uso en la cocina, salo los alimentos, la cantidad la va a determinar el gusto de cada uno. Pero si hago otra cosa, si la diluyo en muy pequeñas partes, y además comienzo a friccionar entre sí, pequeñísimas porciones de la sustancia, o sea, la dinamizo transformándola en un medicamento homeopático, y lo doy en dosis muy pequeñas, que llamamos infinitesimales, o sea, homeopáticas,
voy a producir en un grupo de personas diferentes efectos. Imaginémonos un grupo de gente sana que están experimentando esta sustancia, recibiendo una dosis dinamizada de sal de cocina dinamizada, o sea, de natrio muriático. Uno de ellos, al cabo de un día o 2 días, se sentirá tristísimo y descubrirá que esta tristeza no puede llorar, cosa que nunca le había pasado. Otro va al baño a orinar y descubre que él, que es un hombre que siempre pudo orinar estando otros hombres delante, no lo puede hacer. Nunca le había pasado. Otra persona tiene un dolor de cabeza fortísimo, que solo calma con aplicaciones frías, y otro no sabe por qué le agrega más sal a la comida. O sea, cada uno va a expresar con síntomas propios, uno o algunos de los síntomas, que esa dinamización, todos ellos característicos de esta sustancia, son capaces de producir a partir del orden que le imponen a un principio vital individual determinado. No van a ser iguales todos los síntomas en todas las personas que hagan esta prueba, porque cada uno de ellos tendrá una capacidad diferente de dar síntomas. Pero en varias experimentaciones, y repetimos en grupos de personas varias experimentaciones, juntamos una cantidad de síntomas y llega el momento en que ya no hay síntomas nuevos. Ahí los homeópatas decimos que ese medicamento está bien experimentado. Les voy a dar un ejemplo de los síntomas que son capaces de producir una dinamización de natrum muriaticum. Son muy propios de natrum, una especie de super resumen de las características de las personas que pueden necesitar natrum muriaticum. Yo elegí 15 síntomas, hay más de 13.000 en los repertorios, pero para que ustedes que nunca, no tienen contacto con la homeopatía, o algunos sí la tienen en este grupo en particular, entiendan a qué me refiero. Vamos a ver los síntomas característicos. El sentimiento de abandono, no se siente querido por sus padres, por sus amigos, por su esposa, por los que lo que él considera que debería ser amado. Lo agrava en un reto amable, una admonición amable. Generalmente, natrum es una persona que tiende a idealizar. Por lo tanto, cuando se enamora, puede enamorarse de la persona más inadecuada porque está idealizada y está asegurada de esa manera a largo plazo la decepción. La decepción amorosa, que es una de las cosas que más lo enferma. Es muy amoroso con los animales, es un sujeto capaz de atormentarse a sí mismo, le gusta cantar, su cólera es violenta, es muy responsable, con un muy fuerte sentido del deber. Cuando tiene dolores de cabeza suele tenerlas con un grado de embotamiento importante, es uno de los que habla durante el sueño. Tiene la ilusión que habla con personas muertas, muchas viudas que hablan con las fotos o personas que han perdido a sus hijos o a sus padres. Se enferma por decepción, sobre todo por decepción amorosa, y se enferma cuando tiene muchas emociones. Y en los deseos de alimentos tiene deseo de sal y deseo de pan. Bueno, no voy a hablar más de natrum porque el objetivo no era ese, sino que ustedes se den cuenta cómo una dinamización es capaz de producir todos estos síntomas en un grupo de gente, y eso es un poder que tiene la sustancia. Así se estudian todos los medicamentos homeopáticos que usamos. Todos ellos provienen de sustancias que existen en la naturaleza y que fueron sometidas a este proceso de dinamización, dilución y fricción. Para saber para qué sirve, para saber qué puede curar cada una de las sustancias dinamizadas, cómo pueden actuar al ponerse en contacto con un ser vivo, la manera fue dar una dinamización a un grupo de gente sana, a la que llamamos experimentadores, que voluntariamente se prestan a la experiencia. ¿Quiénes son experimentadores? Muchas veces son médicos homeópatas o estudiantes de medicina. Esta investigación creció en el tiempo en todo el mundo, comenzó con Hahnemann y fue creciendo. Hace poco en mi escuela, la Escuela de Pasquero, fue seleccionada por la Liga Médica Homeopática Internacional para la realización de una patogenesia que se denominó multicéntrica, realizada en varios países al mismo tiempo.
En la investigación participamos alumnos, profesores, con una sustancia que era desconocida para los experimentadores. El único que la conocía era el director de la patogenesia. La información que se recoge son los síntomas que los experimentadores sienten, y tiene un sistema que se llama de doble ciego, que es propio de todos los experimentos, donde un grupo toma un medicamento dinamizado y otro placebo, y solo el director conoce cuál es cuál, como una manera de asegurar los resultados de la sustancia. Toda esta información da lugar a los libros que se llaman de materia médica, en que médicos, veterinarios o odontólogos que hacen la carrera de homeópata estudian en la Escuela de Pasquero, en la Universidad Candegave, en la Asociación Médico Homeopática Argentina y en otras instituciones del país que forman parte de la Federación Homeopática Argentina. Para terminar con esta parte referida a los medicamentos, lo que quiero que les quede claro es: los síntomas de las patogenesias hablan del poder curativo que subyace en el orden de las sustancias. Y los síntomas del paciente hablan de la desarmonía subyacente de su principio vital, que es lo que hay que curar y que tiene que ser semejante a los que produce el remedio dinamizado para que ese sea el remedio adecuado. Entonces, la homeopatía unicista hahnemanniana surge como resultado de la evidencia obtenida en la investigación de las patogenesias y de la aplicación práctica en diferentes casos de enfermedades, tanto agudas como crónicas, como vamos a ver después con ejemplos, donde el paciente recobra la salud cuando se le administra el medicamento adecuado para producir los mismos síntomas que necesita curar en las patogenias. ¿A qué síntomas le damos valor? Al conjunto de síntomas, nunca síntomas aislados. Algunos síntomas van a ser más importantes en una historia en particular que otros, por el nivel de expresión que tienen y además por lo histórico en la vida del paciente. Algo que históricamente aparece siempre nos habla de la identidad del paciente. En todos los pacientes vamos a encontrar síntomas físicos y mentales al mismo tiempo, ya que todas las enfermedades humanas son de la totalidad del principio vital y se diferencian entre sí por la gran variedad de personas. No es que los homeópatas pensamos que desde lo psicológico se producen síntomas físicos y por eso le damos valor. Desde el nivel del disturbio del principio vital van a aparecer síntomas en lo mental y van a aparecer síntomas en lo físico. Pero un aspecto fundamental del diagnóstico homeopático es el estado mental y anímico del paciente. Dice Hahnemann: el estado de ánimo del enfermo es decisivo en la elección del medicamento homeopático. Y agrega: todo medicamento dinamizado modifica notoriamente el estado de ánimo y mental de la persona sana, y cada medicamento lo hace de diferente manera. Por eso es que el paciente homeopático, cuando toma su medicación, además de la desaparición de los síntomas, de lo que él llama su enfermedad cuando tiene una enfermedad física, mejora mentalmente. Hay una idea muy importante. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de individualización? Hermann Hesse, en El lobo estepario, dice que cada hombre es un fenómeno único donde se cruzan en un determinado momento todos los fenómenos del universo. La homeopatía comparte esa visión, comparte ese paradigma. Nosotros diagnosticamos la individualidad y la totalidad de cada disarmonía en cada persona. Entonces, la afirmación que excluye la posibilidad de que el médico homeópata medique la enfermedad y lo lleve a medicar al paciente es esta. Nosotros comprendemos y afirmamos que cada enfermo es único e irrepetible, que cada uno sufre como puede, de acuerdo a su desequilibrio, a sus circunstancias y su predisposición. En consecuencia, no hay dos enfermos iguales. Si el homeópata no utiliza el diagnóstico de diabetes, por ejemplo, para medicar, ¿por qué? Porque sobre el diagnóstico fisiopatológico de la medicina dominante alopática, utilizamos el diagnóstico dinámico de la alteración del principio vital que constituye ese desequilibrio. Por eso la entrevista dura lo que dura,
y hay que escuchar además de con los oídos, con el corazón. Y todo esto no significa que nosotros no le damos valor al diagnóstico fisiopatológico, o al biológico, o al molecular. Todo eso tiene valor. Pero esos abordajes no sirven para elegir el medicamento individualizado para un paciente en particular. Sirven para evaluar su evolución. Entonces, ¿qué hay que curar? Pasquero nos contesta: lo que hay que curar no es el órgano enfermo, ni la lesión local, sino la dinámica mórbida que condiciona el terreno y que ha determinado la estructuración de una personalidad fisiocaracterológica. Pero eso significa que los homeópatas no curan el órgano enfermo, no curan la lesión local. Por supuesto que sí, pero ¿cómo se logra eso? Se logra porque al poner en orden el principio vital, será la propia energía vital del paciente la que va a poner el órgano y la mente en orden, la que permitirá que su función mejore. Así existen Jorge, Amalia, Pedro, personas diferentes entre sí porque no solamente tienen una enfermedad, sino que tienen una constitución física heredada diferente, una historia de vida diferente, un sentido de su existencia diferente, y necesitan modificar algo en su orden vital para que su propio organismo sea capaz de recuperar nuevamente la manera que tenía de funcionar antes de haberse enfermado, o sea, antes de habernos venido a ver por los síntomas que le molestan. Si bien los pacientes son todos diferentes entre sí, hay algo en común en todos los pacientes que vienen a vernos. Y es que cuanto más históricos y más esclavizantes sean los síntomas, nosotros tenemos que saber que más tiempo de trabajo tendremos con ellos. El proceso de curación será más largo y el paciente tiene que saberlo. Se ve muy bien en miembros de familias con síntomas históricos heredados. Por un lado, nadie adquiere nada que no tenga en sí la potencialidad de adquirirlo. Al mismo tiempo, el medio en el que el paciente desarrolla su vida desde pequeño juega un papel predominante en la manera en que va a expresar su disarmonía. Especialmente en los pacientes que la medicina alopática tradicional denomina psiquiátricos y que nosotros distinguimos como pacientes a predominio de síntomas mentales, siempre necesitamos diagnosticar no solo lo dinámico del proceso del principio vital, sino las características individuales desde el punto de vista de su psiquismo y del grupo familiar del que provienen. Para eso es necesario trabajar en equipo con el grupo familiar, hasta donde sea posible. Eso se ve muy claro en el médico homeópata que es pediatra. Pero ¿qué quiere decir trabajar en equipo con el grupo familiar? Vamos a pensar un poco sobre el tema, a ver si todos entendemos lo mismo. Trabajar en equipo no significa que cada uno haga una parte del trabajo como un fragmento aislado que se suma a otro fragmento. No es el medicamento homeopático por un lado, la crianza y los vínculos por el otro, la psicoterapia si es que la hay, cualesquiera que ésta sea, psicológica, psicoanalítica, la que fuera. Trabajar en equipo significa llegar a construir una manera de pensar compartida, que incluya al médico, al paciente y en lo posible a su familia u otros profesionales que intervengan, y que da sentido a una totalidad que todos hacemos en conjunto. El homeópata necesita conversar en igualdad con el paciente, necesita tener la capacidad de escuchar lo que éste espera de él, necesita poder aclarar por qué su accionar si es necesario, tiene que poder respetar la diversidad, tiene que dar un espacio a la familia y muchas veces trabajar con ella. Y finalmente, tiene que poder explicar la necesidad de remover la mayor fuente de obstáculos para la curación de los pacientes, porque tenga identificado uno de los mecanismos más enfermantes de nuestra sociedad moderna, de nuestra cultura y del paradigma médico dominante, que es la supresión. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando, para ustedes que no saben nada de homeopatía, cuando hablamos de supresión. Siempre, y esto ya lo vimos, en la aparición de una enfermedad individual hay muchos factores que se interrelacionan. Está la predisposición material e inmaterial,
está lo adquirido, en esa predisposición está no solamente la herencia genética, sino la identidad e idiosincrasia de cada principio vital. Está también lo que le toca vivir a cada uno, lo adquirido, las múltiples circunstancias de la vida, y además están los tratamientos recibidos o elegidos como soluciones, o sea, lo que nuestro medio, nuestra cultura, nuestras familias y entre ellos la medicina actual dominante ofrecen para tratar los desequilibrios. Hoy me voy a dedicar exclusivamente a hablar del significado benéfico o enfermante de diferentes tratamientos médicos, aunque mucho de lo que voy a decir puede extenderse al modus operandi de cómo actúa una familia, cómo se desarrolla la educación, o cómo actúa una sociedad legislando para asegurar la convivencia. Si todo eso se hace con supresiones o se hace de otra manera. Pero vamos a nuestro punto, que es los tratamientos médicos. Para eso hay que comprender qué significan los síntomas en un paciente, tanto un síntoma físico como mental, en la dinámica personal de sus estados de salud y enfermedad. ¿A qué le llama la gente enfermedad? Fíjense esto. Cuando un organismo vivo es penetrado por una astilla, mandan los macrófagos, los glóbulos blancos, tratando de liberarse de la misma. ¿Qué nombre le ponemos a eso? Inflamación, o flemón, o absceso, según la etapa en que lo encontremos. O sea, que las respuestas del organismo siempre es un intento de resolución de una situación en la que el organismo ha sido injuriado, maltratado, herido, atacado. La respuesta o enfermedad, en este caso la inflamación que vimos en este ejemplo, es un intento de sobrevivir en las condiciones adversas en que este organismo está expuesto. Entonces, ¿qué dice Pasquero? Esto es una de las cosas que a mí más me gusta en el material de Pasquero, esta oración es una maravilla. Dice, el conjunto de las reacciones de preservación y defensa es lo que Hipócrates denominó naturas medicatrix, vix medicatrix. Hasta ahí todos nosotros lo sabemos. Ahora fíjense cómo lo completa Pasquero. Que en el plano consciente es inteligencia, órgano psíquico o fuente del yo personal, en el inconsciente instinto y en el orgánico energía vegetativa que controla el soma del individuo. Esto es lo que cura. El medicamento homeopático va a poner en marcha esto de una manera particular y la naturaleza la va a poner en marcha como pueda. El medicamento homeopático va a ayudar a ponerlo en marcha en un sentido curativo. La naturaleza lo pone en marcha para el alivio y no logra curar. Vamos a verlo ahora. En el caso de la astilla clavada lo tenemos claro. La inflamación es lo que resuelve el problema de la astilla y no deja lesiones. Hahnemann dice, si eso pasa en un ojo, la inflamación va a ser igual y el sujeto va a quedar ciego. Entonces ahí lo que la naturaleza hace no es no dejar lesiones. Habría que ver qué otra cosa se podría hacer. Pero vamos a ver una situación donde el ser humano ha sido maltratado de una manera más compleja, mucho más conmocionante, en los que además desde el punto de vista del dinamismo vital, con el que el paciente tiene que enfrentar una situación donde se siente maltratado o injuriado, al paciente lo arrastra su propia historia con todos los desequilibrios crónicos, biopsicofísicos, que seguramente relatará y que vendrán desde su familia de origen. Casi todas las enfermedades por las que consulta una persona en el consultorio, físicas o mentales, sea cual sea el grado de organicidad y riesgo, se deben comprender como mecanismos de defensa para sobrevivir en las condiciones en que esa persona se encuentra o ha quedado atrapado. Y entonces lo primero es entender como filosofía que si eliminamos un síntoma aislado sin tener en cuenta el papel que juega en el mantenimiento del equilibrio particular que ese paciente ha logrado hasta ahora, seguramente esa eliminación fue un error y al menos tendrá consecuencias. Ese fenómeno, al hacer desaparecer un síntoma aislado, es a ese fenómeno al que los homeópatas llamamos supresión, y es la fuente
de la mayoría de las agravaciones de nuestras enfermedades. Suprimir es hacer desaparecer algo que es producto de una totalidad reactiva natural del organismo ser viviente, sin tener en cuenta que ese mecanismo es un intento de paliar, como con la astilla, el daño que la injuria recibida provoca, venga de afuera o venga de adentro. El mecanismo de supresión de síntomas, sean físicos o mentales, es el principal mecanismo de profundización de la enfermedad dinámica para el médico homeópata, o sea, del desarrollo creciente de la desarmonización del principio vital. Vamos a dar un ejemplo para entender de qué hablamos. Un chico escucha en la habitación de al lado gritos y golpes de los padres entre sí. Es un ejemplo. Esto ocurre regularmente cada tanto. En su manera de ser natural, la constitución de su naturaleza es un chico cariñoso, responsable, dócil y compasivo con el sufrimiento ajeno, sea de personas o de animales. Siente miedo, es pequeño. Los golpes y gritos lo asustan, aunque no sean dirigidos hacia él. Ese miedo ya es síntoma, capaz de producir otros síntomas. Un chiquito tendrá diarreas, otro un ataque de asma, otro tendrá insomnio, no puede dormir. Si suprimimos esa expresión con un antidiarreico, un corticoide y un psicofármaco, el miedo seguirá estando, el miedo, la rabia, la bronca, lo que sea que el chico sienta, y creará una expresión más profunda y comprometedora de su salud que la reemplazará. Con los años cada uno irá olvidando conscientemente más o menos lo ocurrido, o no, o lo tendrá presente torturantemente en cada situación que le recuerde lo vivido, que la vida le plantee, un jefe que grita en escena en la calle, y volverá a sentir, volverá a estar expuesto. Profundamente las sensaciones serán diferentes para cada persona diferente. Unos se sienten culpables y responsables por no haber intervenido. Otros sienten un rencor terrible y frente a cualquier situación similar revivirá la historia y sentirá el odio y el resentimiento construido. Otro con el tiempo no va a poder parar con la gastritis, que no vincula con esto, o fijará su desequilibrio construyendo un colon irritable o un cáncer de colon. Ojo, no estoy diciendo que el origen del cáncer o de cualquier otra enfermedad sean las emociones, pero sí estoy diciendo que en la aparición de cualquier enfermedad, independientemente de su gravedad u organicidad, hay una multiplicidad de factores causales y predisponentes que en conjunto dan un resultado único, la enfermedad individual de cada uno, y en todas ellas las emociones tienen su espacio. Cualquier supresión de estos síntomas que no tome en cuenta la totalidad será un paliativo inmediato. Por ejemplo, omeprazol en la gastritis, la operación del cáncer localizado, estabilizadores del ánimo neurolépticos para hacer desaparecer síntomas mentales. Pero como los mecanismos que subyacen no son tenidos en cuenta por el tratamiento, ese dinamismo enfermo seguirá estando. Eso no significa que nunca hay que operar. Significa que tenemos que saber que cuando hacemos una supresión no estamos curando, y que de persistir en el camino de alivio temporal, que a lo mejor es indispensable en ese momento, ese ser vivo va a encontrar una manera más comprometida para seguir viviendo, para expresar su disarmonía. También se suprime cuando no se dan psicofármacos, cuando en terapia se dan instrucciones para que el paciente modifique un sentimiento o una conducta resultante de todo un proceso vital, para que no lo sienta más. Suprimimos con las propuestas que se hacen a los obsesivos, cuando se les enseñan nuevos rituales para superar rituales. Un debe ser, sin considerar, un debe ser que se elige culturalmente, y que puede ser saludable para el profesional o para la familia del mismo, pero que no es útil para el significado individual de la conducta del paciente para sí mismo. Entonces, ¿cuál es la clave de trabajo en conjunto con el paciente y la familia? Para potenciar los usos del medicamento homeopático correcto, es tener consciente la supresión y tratar de no suprimir. La actitud del médico hacia el paciente, la actitud de la familia del mismo hacia él y del paciente hacia sí mismo, debe ir en el camino de facilitar un proceso de autoconocimiento y aceptación de sí mismo,
mientras el medicamento va produciendo los cambios profundos evidenciados por la progresiva desaparición de los síntomas de enfermedad y los cambios de actitud vital. Les voy a poner ahora la desgrabación de una... Esto lo voy a dejar para después. Vamos a pasar esto. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión del paradigma médico homeopático? A los principales procesos a través de los cuales opera la vida en su conjunto, incluyendo la evolución, la herencia y el desarrollo de los estados naturales de salud y enfermedad, no accedemos a partir de tener en cuenta solamente los conceptos convencionales de genes y de medio ambiente, tal como lo hace la medicina oficial alopática de Occidente. La homeopatía unicista aporta algo que es una visión vitalista para explicar lo existente, tanto en salud como en enfermedad. Resulta imprescindible, y la experiencia lo demuestra, para poder operar sobre la realidad de cada paciente individual. El vitalismo incorpora el concepto de un orden inmaterial que subyace en lo material y que es responsable del estado de enfermedad y que hay que curar. Vamos a ver dos casos y cómo llegamos metodológicamente al medicamento. El primer caso es un paciente psiquiátrico. Es una consulta realizada hace más de 15 años. Este hombre me dice lo siguiente en la primera consulta. Todo empezó cuando nació mi hijo. En ese momento yo pensé, mientras afilaba un cuchillo, en clavárselo a mi mujer, a la que amo. Cuando lo pensé con el nene, salí corriendo. Vi un árbol y pensé en colgarme. Pedí a gritos una internación. No podía separar las ideas del miedo al hacer. Fue terrible, llegué a la clínica, vi las rejas, mucha tristeza. No podía llorar. Me internaron varios meses. Ahora sigo con medicación, pero estoy mal. Inseguro de lo que puede pasar o lo que puedo llegar a hacer. Temo las recaídas, no puedo seguir así. No me animo a estar solo con el nene. Esta consulta, que lo hizo este paciente en la escuela de Pasqueros, un paciente de la institución, cuando me vino a ver llevaba más de 5 años de psicofármacos, que lo único que habían conseguido era separar las ideas del hacer, o sea, darse cuenta de que no lo hace, pero no puede dejar de tener miedo a poder llegar a hacerlo. Entonces, me sigue contando en esta primera entrevista. Aún hoy no puedo ir solo a ningún lado. Tengo miedo de que aparezca la idea de tirarme a las vías del tren. Me acompañan a la psicóloga y al psiquiatra. Todo el tiempo estuvo en tratamiento, todo el tiempo recibiendo neurolépticos, carbamazepina. Vivo con temor al suicidio, a volverme loco, a matar a alguien querido. Claro que muchísimo menos intenso que antes. Entonces yo le pido que me cuente algo muy característico de él, pero que no sea solo el momento de la crisis, sino patrones de conducta en su forma de ser a lo largo de su historia. Entonces me dice, cuando estoy triste no logro llorar, me cuesta mucho perdonar cuando me fallan, no tolero las injusticias, exploto y no puedo parar de la bronca. Y el miedo a la recaída, ¿no? Que era muy, muy claro. Él me decía, yo ya no pienso esas cosas, pero si aparecen otra vez no me animo a quedarme solo con el hijo y vengo acá a ver si me pueden ayudar. Le preguntamos algunas cosas más de la comida, me dijo que le gustaban los sabores intensos, las especies, especialmente la pimienta, sujeto muy friolento que no tolera el frío. Vamos a ver el conjunto de síntomas a qué medicamentos conduce. En la época de Pasquero, los homeópatas trabajaban con un grupo de medicamentos bien conocidos. Hoy hay más de 2000 y pico resultantes de patogenesias. Ese crecimiento, por un lado, lo facilitaron los ordenadores, que permiten conectar datos en forma prácticamente instantánea. Y por otro lado, nos complicaron la vida a los homeópatas, porque uno puede conocer 50 antisóricos, medicamentos bien, pero no puede conocer 2000 y pico de medicamentos bien. Y ahí apareció la Universidad Candegave con el algoritmo, pero bueno, eso lo vamos a ver en otro momento. Veamos la repertorización de este caso. Así se llama
el trabajo que hacemos los homeópatas, juntando los síntomas, lo llamamos repertorización, y se hace con un programa que está computarizado. Estos son los síntomas que tomé. Miedo del suicidio, miedo de la locura, miedo de matar con un cuchillo, miedo de matar a su hijo. No puede llorar aunque está triste. Malicioso es el rencoroso extremo. Intolerancia a la injusticia, deseo de especies, le gustaban los sabores fuertes con muchos condimentos, deseo de pimienta. Fíjense que tenemos ahí un medicamento que cubre todo. El medicamento que aparece cubriendo todos los síntomas es un medicamento bien conocido por nosotros y corresponde a cómo el paciente se describe a sí mismo. Ese cuadrante azul que ustedes ven arriba se lo puse yo para tapar los medicamentos. Los tapé profeso. Los tapé profeso porque acá seguro hay entre los oyentes gente que toma ese medicamento y de ninguna manera quiero que terminen creyendo que todos los que toman ese medicamento quieren matar o suicidarse, porque no es así. Así era en este hombre el disturbio de él, y el medicamento que sigue tomando fue una bendición para él y su familia. Estamos, pero bueno, no nos interesa el nombre del medicamento en este caso. Recuerdan que les dije que hacía 5 años que estaba en tratamiento, y en esos 5 años no había podido ir ni a la psicóloga ni al psiquiatra solo. Recuerdan que no se podía quedar solo con el hijo. Recuerdan todo eso. Mes y medio después, segunda entrevista. Los primeros, después que tomó el medicamento homeopático, los primeros días estuve ansioso, siempre nervioso por el trabajo. Se fue el miedo a lo que puedo hacer. Me quedé con el nene en casa, solos, tranquilo, cuando se fue mi mujer. Descansé mejor. Sí me cuesta leer, estar sin hacer nada, ahí estoy nervioso. A veces hablo conmigo mismo estando solo. La verdad, era una maravilla la evolución. Le había hecho muy bien. 5 años de psicofármacos no habían conseguido esto, pero ahora corresponde chequear, porque apareció un síntoma nuevo, a ver si el medicamento está. ¿Cuál es el síntoma nuevo? El que está en rojo. A veces hablo conmigo mismo estando solo, no me lo había contado antes. Entonces, le agrego a la repertorización anterior ese síntoma, lo tienen abajo marcado con la flechita azul, habla consigo mismo solo únicamente cuando está. Es la misma repertorización anterior y ese síntoma agregado. Vamos a ver ahora una entrevista en el año 2013, o sea, varios años después, en un momento que fue muy difícil para él. Anduve muy bien, salvo una noche con un ataque de miedo cuando me enteré de la enfermedad de un pariente y aparecieron recuerdos de mi infancia. Fue solo una vez, me desperté agitado, con miedo a la muerte, pero se fue. Empecé a elegir qué hacer. Hay reuniones que no voy. Últimamente tengo la digestión un poco lenta. Estamos hablando de varios años después de tratamiento, ¿eh? Elegir qué hacer en él, o sea, poder decir que hay cosas que no va, es un gran cambio de actitud consigo mismo. Es un hiperresponsable que suele hacerse cargo más allá de lo que realmente puede y quiere. El miedo a la muerte con lo del tío se fue rápidamente. Eso significa para mí que sus mecanismos de salud mental funcionan mejor. Todos sabemos que la muerte existe, a todos nos puede dar miedo, pero no nos torturamos todo el día con esa idea. Pero está este último comentario sobre la digestión. XX toma un medicamento que tiene un gran tropismo por el aparato digestivo y que muchas veces es necesario usarlo cuando éste presenta muchos síntomas, siempre y cuando el conjunto de los otros síntomas valide ese medicamento, los mentales, los generales, etc. En nuestro paciente, ese último síntoma, la digestión un poco lenta, sigue denunciando que la disarmonía del principio vital no está totalmente curada. Desde el punto de vista del cuadro psiquiátrico, la verdad, este paciente está muy bien. A veces los pacientes nos preguntan, ¿el tratamiento homeopático es de por vida? ¿Siempre voy a tener que tomar la medicación? Yo también me lo pregunto. Me pregunto esto, ¿puede un sistema vivo, en comunicación con un medio muchas veces hostil, mantenerse en equilibrio perfecto? Entonces, ¿por qué no usar esto que nos equilibra sin efectos secundarios?
¿Te acordás de XX ya no se Diana Pop, que vive persigue. enfrente de Mario Bravo? XX ya no se persigue con matarse o matar. No se le ocurre, no come con tantas especies. Si está triste puede llorar, pero ¿está totalmente en equilibrio? ¿Alguno de nosotros lo está? Mientras haya síntomas, tenemos que seguir armonizando el principio vital. El año pasado lo vimos de vuelta en la escuela, hacía más de un año que no venía, continúa con la misma medicación y está muy bien. Para terminar con esta historia, quiero contarles lo siguiente. La Universidad Candegave trabaja con los médicos homeópatas interesados en la investigación de un algoritmo matemático que nos permite rechequear, después de hacer la repertorización, si el medicamento homeopático que pensamos adecuado al caso aparece también como indicado. Todo el tema del algoritmo merece una charla aparte, lo hicimos ya una vez y lo vamos a tener que hacer muchas veces más hasta que, inclusive para los médicos que todavía no lo conocen, lo puedan utilizar. Es interesante, son nuevas líneas de investigación dentro del paradigma homeopático que tienen en cuenta todos los avances que ha tenido la ciencia en los últimos años. Pero ¿por qué se los cuento a ustedes ahora en relación a esta historia? Porque muchos años después de haber empezado con este paciente a trabajar y este paciente tener una muy buena evolución, se me ocurrió rechequear a ver si aparecía en el algoritmo. Y me encontré con la agradabilísima sorpresa de que sí estaba el medicamento que le doy. Tenemos dos opciones. Si están muy cansados, paramos acá y vamos a la charla a ver qué quieren preguntar o qué quieren decir. Y la otra posibilidad es que sigamos, tengo otro caso, pero muy cortito. ¿Qué quieren hacer? A ver, ¿qué prefieren? Yo seguiría, Entiendo Ana, todos con el el caso, mismo me caso. parece. Seguí. ¿Sigo? Sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces este nuevo caso que es de una nena, un caso mucho más fácil y un caso muy interesante porque tiene que ver con la idea del medicamento profundo. Y después vamos a las preguntas. Se trata de Valeria. Valeria tiene 9 años de edad. Es una consulta que vienen haciendo y que apareció en mi consultorio porque se supone que yo me dedico a pacientes a predominio de síntomas mentales. Y esta nena tenía síntomas mentales. Valeria tiene 9 años, la mamá me cuenta que es una nena muy tranquila, siempre responsable y muy pendiente de lo que debe hacer. Y me dice, es muy dulce y amorosa, sobre todo con los animales, especialmente sus mascotas. Tenía 2 gatitos, uno se cayó de la terraza y murió. Desde ese día no puede dormir, lloró mucho y si se duerme se despierta gritando, pidiendo ayuda. Hubo mucho más en la consulta, pero esto fue lo primero que apareció como motivo de consulta y eran los síntomas más importantes. Vamos a ver la repertorización. Estas son la repertorización, son los síntomas que tomé, la tranquilidad de la que me hablaba la mamá, la hiperresponsabilidad, bien que dice responsabilidad, toman la responsabilidad demasiado seriamente, es lo que falta, amor por los animales, trastorno por la muerte de seres queridos en niños, porque la muerte del gatito la había enfermado con el insomnio, insomnio por tristeza y gritos durante el sueño. Con estos 6 síntomas, fíjense que aparecen 2 medicamentos, Ignatia y Corsinosyn. No es fácil la elección en este caso. La hiperresponsabilidad es una característica muy fuerte en Carcinosinum y se ve como patrón de conducta en las personas que lo necesitan desde muy temprana edad. Es hiperresponsabilidad en niños, de una manera muy marcada, es prácticamente el único medicamento que pesa mucho o exclusivo. En el caso de Ignatia, hay homeópatas que lo consideran el medicamento de los duelos y de los duelos recientes, que era la situación de esta nena, lo que estaba pasándole en este momento.
¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué tengo que jerarquizar para elegir? Si yo le doy un gran valor a las circunstancias, seguramente voy a elegir Ignatia. Murió el gatito, está en pleno duelo, Ignatia la va a ayudar. Pero estoy jerarquizando un síntoma aislado por sobre el resto de los síntomas. Si le doy un gran valor desde mi postura unicista a buscar el medicamento de fondo del paciente, el homeopático que vaya a resolver no una crisis circunstancial, sino el profundo que armonice al poder vital y le permita a él resolver la crisis circunstancial, tengo que seguir explorando y buscar más síntomas que me lleven a poder hacer una elección. En ese momento la mamá relata que le encanta comer azúcar directamente de la azucarera, y cuando yo le pregunto sobre el insomnio me aclara que no es de ahora, que de bebé no quería dormir, quería jugar todo el tiempo. Entonces tomo los dos síntomas y tenemos insomnio en niños y deseo de azúcar. Y fíjense que ahí aparecen 5 medicamentos: carcinosinum, licopodium, opium, fósforo, sulfur, y nada más. Ignatia no está. Esto es clave para medicarla. Voy a elegir el medicamento de la totalidad, en este caso, carcinosinum. Cuando nosotros tenemos claro cuál es el medicamento que damos a un paciente, no solamente nos sirve para medicarlo, nos sirve para comprenderlo. Las personas que se benefician con este medicamento son particularmente meticulosas, son muy cuidadosas, muy controladas, porque en su interior sienten una sensación muy caótica que deben controlar. Estos conocimientos profundos del dinamismo del paciente solo se pueden conocer cuando se estudia la materia médica homeopática. El homeópata sabe que lo que el paciente no cuenta de sí mismo nos lleva al medicamento. Y sabemos también que cuando encontramos un buen medicamento, esto nos ayuda a comprender al paciente. Bueno, espero que con esto tengamos un poco más claro qué es la homeopatía, y si hay preguntas o comentarios serán bienvenidos. Ahora les toca a ustedes, los escucho. Bueno, primeramente vamos a hacerlo de esta manera, a ver si te parece, Ana. Vos lee el chat, andate fijando todas las cosas que te van preguntando y contestá las que te parezca que son las que más abarcan a la totalidad. Así que los invito a los que quieran escribir. Yo me voy a ocupar de ver todas las preguntas que tenemos desde Facebook, que vos no las vas a ver ahí, yo sí las voy a ver en el teléfono. Bueno. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría hacer un comentario, algunas cosas que dijiste. En primer lugar, te agradezco y te felicito por la claridad y por lo completo de toda la exposición. Hay algo interesante que dijiste al principio, ¿no? De la alopatía o la medicina biológica ignora lo inmaterial, ¿no? Y la realidad que la alopatía está mirando una parte de la realidad. La realidad es un conjunto donde lo inmaterial está integrado a la realidad. Por eso no lo decimos nosotros, ni lo dijo Hahnemann solamente. Eso es cuántica pura. ¿Qué dice la cuántica? Lo dice David Bohm, Prigogine, De Pitt, bueno, tantos otros, ¿no? Que, por ejemplo, David Bohm. David Bohm dice que la realidad se conforma de 2 órdenes. Un orden implicado de los fenómenos y un orden explicado de los fenómenos. El orden explicado es lo que vemos todos, y podemos distinguir las partes de ese orden explicado. Pero en el orden implicado hay otra concepción que es la de la totalidad. Y dice David Bohm, para que algo aparezca en el orden explicado de los fenómenos, debe haber habido un cambio en el orden implicado que lo reúne a todo. Parece una teoría, pero esa teoría posibilitó al hombre a, no sé, llegar a la Luna, mandar un cohete a Júpiter, tener un teléfono celular. Es decir, los cuánticos están siempre por detrás de los grandes avances, la información, la Internet. Y este concepto de unidad
en la totalidad es el gran fuerte de la homeopatía. Por eso muy bien dijiste vos que lo que nosotros vemos como síntomas son la expresión individual por un lado y expresada en la totalidad del organismo por el otro de algo que está subyacente, una desarmonía subyacente, que es a donde va el remedio homeopático. El remedio homeopático va a tratar de modificar eso subyacente. Y quiero detenerme también en otra cosa muy importante que anoté por aquí. Bueno, eso significa, como bien dijiste vos, otra cosa que quiero recalcar, que la homeopatía no hay que confundirla con el psicosomatismo, ¿no es cierto? No es que la mente enferma al cuerpo, sino que la mente es la primera en captar la desarmonía de esa totalidad implícita y después se va a manifestar en el cuerpo, ¿no? En una gran cantidad de casos. Por eso la mente es tan importante para nosotros, porque es la que, en donde se va a expresar el cambio primero. Las madres que hay en la sala sabrán que de repente un chico, antes de que le aparezca la fiebre, la angina, el ataque de asma, está más irritable. Y las mamás sabrán también cómo los chicos esos, cuando están en un estado de enfermedad, empiezan a pedir de comer, quiere decir que están mejor, aunque no se le vayan los síntomas. Así que la mente siempre es la primera en captar la desarmonía de la totalidad. Y me parece muy interesante el ejemplo que vos pusiste de la espina, ¿no? Porque sería muy absurdo, o de la astilla, sería muy absurdo pensar que esa persona que tiene la astilla clavada, uno le dé el antibiótico, el antiinflamatorio, el corticoide y no le saque la espina. Esa causa que vino de afuera y que generó esa reacción, tiene el mismo orden, pero polar, de la causa primera, en la totalidad de la energía vital, en el orden implícito de los fenómenos, donde está la causa de lo que pasa después en lo explícito. Como si todo siempre es una reacción. Lo que vemos nosotros es la reacción de algo que pasó. Y pongo el último ejemplo, que es el más claro de todos, porque es el más puro y candente. El COVID es un virus, el COVID-19, que ataca y provoca en el organismo una extrema reacción inflamatoria. Todos los pacientes que se mueren, la mayor parte de los pacientes que se mueren y que no han podido con esa reacción inflamatoria oponerse al virus, el virus ya no está. Ya no está cuando el paciente se muere, el virus ya pasó. Clínicamente hablando, cuando el paciente se enferma y está grave, casi seguramente el virus ya pasó. Y eso lo dicen los virólogos. Entonces, ¿de qué se muere una persona con COVID? De esa respuesta inadecuada del organismo que conjuntamente a otro tipo de enfermedades que tiene el organismo no puede llevar adelante la vida y se muere. Así que siempre es la reacción del organismo la que va a hacer que el paciente se cure o que el paciente en algún caso se muera, ¿no? Así que bueno, esas son algunas cosas que quería decir. Si querés contestar alguna pregunta, Ana. Estuve viendo, acá aparece una pregunta que es, en el caso del primer paciente, ¿no era importante tomar el síntoma que detonó el cuadro, en este caso el nacimiento del hijo? ¿Cómo se tomaría? Bueno, la historia biopatográfica de este hombre era muy larga. Por supuesto, yo no la voy a contar ahora. Yo traje, digamos así, la parte de la primera consulta que me lleva a una repertorización y me permite identificar el medicamento. No siempre lo que detona un cuadro es fundamental desde el punto de vista homeopático para incluir en la repertorización, pero muchas veces sí. Nosotros tenemos una serie de rubros que se llaman trastornos por, que es la aparición de determinados niveles de desequilibrio manifiesto a partir de una situación vivida por una persona, que cuando se repiten a lo largo de la historia de la persona como un patrón de conducta repetitivo, pueden ser muy importantes. Pero esta pregunta me da la impresión que la persona que la hace, Susana, es porque le das mucho valor
a las situaciones emocionales que pueden desencadenar un cuadro, que la tiene realmente, pero en conjunto con el resto de los síntomas. Fíjense que en el último caso que presenté, el de la nena, hay una situación emocional que da lugar a un trastorno, que yo lo tomo, pero lo que me permite a mí, en todo caso, individualizar con más claridad el medicamento, es el deseo de azúcar y un síntoma histórico de toda la vida, que es el insomnio desde que era chiquita. Entonces, en un síntoma aislado, por más importante que aparezca, nunca puede ser visto desentendido del conjunto de síntomas en la búsqueda del medicamento homeopático. Creo que es lo que te podría contestar con respecto a eso. ¿Alguna otra cosa? Hay una pregunta de Janel Bentancourt. Dice, la homeopatía es mejor tratarla de manera unicista, pero en estos momentos sería importante también dirigirnos a esta generalidad, que es tratar la crisis por la pandemia, la incertidumbre económica, el miedo a padecer coronavirus. ¿Me pueden ayudar si podríamos hacer un medicamento que podríamos tratar a estos casos? Bueno, yo creo que la homeopatía clásica tiene respuesta a esa situación. Existe algo que se llama remedio del genio epidémico. Eso es una construcción hecha a partir de la experiencia que Hahnemann tuvo en el tratamiento de enfermedades agudas, que fueron las primeras enfermedades que la homeopatía trató. Entonces, en todos los lugares del mundo, acá en la Argentina también, se intentó buscar el genio epidémico, que es algo así como los remedios que responden a la mayor parte de los síntomas que los pacientes tienen cuando comparten esta enfermedad. Esa sería una primera respuesta. Pero la segunda respuesta es muy clara. Cuando ustedes tienen un paciente que está en tratamiento y que está con su remedio, nosotros lo primero que hacemos es tratar de darle el remedio del paciente. Si ese remedio no llegara a funcionar, vamos a tomar los síntomas que el paciente tiene en ese momento y vamos a buscar un remedio que seguramente estará entre los del genio epidémico, si es que esa enfermedad aguda, a la que llamamos COVID-19 o el nombre que le querramos poner, en esa persona fue capaz de suspender los síntomas que esa persona tenía de toda la vida. Pero primero vamos a intentar ver qué pasa con el remedio que está tomando y vemos cómo podemos trabajar con él. Si la situación sobrepasa la posibilidad de ese medicamento, buscaremos en la especificidad individual de la manera en que ese paciente se expresa cuál es el remedio que le corresponde. Yo tuve hace poco una paciente, una médica de la escuela, que se atiende conmigo, que no está bien medicada desde el punto de vista de su medicación crónica, porque nunca hemos logrado una buena medicación, y ella recibió un tratamiento en base a Eupatorium, que es un remedio del genio epidémico, porque esos eran los síntomas que aparecieron. Y el cuadro se movió lo suficiente como para que aparezcan síntomas históricos de toda la vida, y ahora que ya salió de la situación de internación y todo eso, estamos con el remedio del cuadro crónico. Pero hay que ver en cada paciente individual qué es lo que hay que hacer. No hay una respuesta general para todos. Bueno, hay varias preguntas interesantes. Una, la de Denise Bendac, que dice, de Brasil, que para mí, que tengo una conciencia práctica del unicismo, usar más de un medicamento es tener un raciocinio alopático y no homeopático, cosa que es correcto. Esta pregunta ¿con qué dilución? Te voy a hacer 3 preguntas en una. ¿Qué tiempo mandó a tomar el remedio al paciente? Pregunta Carly San Luis. Harold Hernández, ¿con qué dilución es recomendable empezar? 30, 200... No te escucho bien, Marcelo, te escucho con mucho retumbo y no entiendo lo que estás diciendo. Bueno, te preguntan ¿cuál es la dinamización con la que comenzás el tratamiento? Y por otro lado, te preguntan si eliminaste los remedios psiquiátricos en el primer caso al empezar a tomar los medicamentos homeopáticos. Voy a empezar por el revés, por la segunda parte y después voy a la primera.
Nosotros tenemos un grupo de trabajo con la licenciada Inés Lorenzo, dentro de la Escuela de Pasquero, donde atendemos pacientes a predominio de síntomas mentales. Colaboran dentro del grupo otros médicos que están interesados en el tema. Cuando nosotros recibimos un paciente medicado con psicofármacos, jamás le sacamos de golpe los psicofármacos. La propuesta que se le hace al paciente es que no aumente, que no baje, que no cambie, que no pruebe ninguna medicación psicofarmacológica nueva, que no haga un cambio de dosis, porque como el paciente es un sistema vivo, que a lo mejor hace 10 años, o 3 o 2, que está recibiendo medicación, cualquier situación de cambio que nosotros vayamos a producir, bajando o alterando la medicación alopática y al mismo tiempo dándole una medicación homeopática, no podemos evaluar los resultados. El paciente queda como una pelota de tenis atrapado entre dos paletas, la del médico alópata que le va a decir que si está peor es por culpa del remedio homeopático, y la del médico homeópata que no va a entender qué es lo que pasó con el paciente, si mejoró o empeoró por lo que se le sacó o lo que se le dio. Entonces yo mantengo al paciente con la misma cantidad de medicación y le doy la medicación que considero que le tengo que dar. A partir del momento en que subo la dinamización y el paciente sigue mejorando, en lo posible me pongo de acuerdo con el médico psiquiatra, y cuando no puedo hacerlo, lo hago yo directamente, voy bajando muy lentamente, siempre eligiendo uno de los psicofármacos, y vamos bajando muy lentamente de tal manera que no haya síntomas de carencia importantes. El remedio alopático tiene además una característica, que es que además de los síntomas que produce, está todo lo que se queda depositado en la idea del remedio alopático por el grupo familiar, por el médico alópata y por el propio paciente, en términos de la dependencia psicológica y valorativa que se tiene del remedio alopático, al que se odian tiernamente, pero dependen muchísimo de él. Entonces hay que ser sumamente cuidadoso en el manejo que se haga de esta situación. En cuanto a cómo empiezo, depende del paciente. En general, yo estoy trabajando mucho con LM y empiezo con dinamizaciones muy bajas, siguiendo a Hahnemann en el parágrafo 270 en adelante del Organon, en que recomienda no dejar de lado ninguna dinamización. Empiezo con dinamizaciones muy bajas. Siempre cuando empiezo con un paciente completamente nuevo, doy una dosis única, y recién a partir de la segunda consulta voy a dar en plus. Y cuando doy en plus, doy en muy pequeñas cantidades. Utilizo la propuesta que apareció con mayor claridad a partir de la última traducción que hizo el doctor Gustavo Pirra del Organon, sexta edición, y medico como estamos medicando en el grupo del Organon para hacer esa experiencia, trabajando con LM. Entonces, esa sería la manera. Pero la realidad es que cada paciente y cada evolución merece que el médico homeópata se tome el trabajo de ver cómo es la evolución en ese paciente en particular. Lo que el médico tiene que tener claro es efecto primario y secundario. Si se le va la mano con los efectos primarios, tiene que bajar los efectos primarios para evitar agravaciones del paciente, y tiene que ir buscando una dosis que sea adecuada para ese paciente en particular. No elegimos solamente remedio, elegimos remedio, dinamización, frecuencia, modo en que actuamos. Así que esa sería la respuesta a la primera parte de la pregunta. Andrea Brancalión, desde Italia, te pregunta, ¿hay síntomas caracterológicos en la repertorización? ¿Cuál es tu idea de estos, de los síntomas caracterológicos? Bueno, es distinta según trabaje con el algoritmo o no. Esto ya excede la charla, no es para el público de esta charla, pero tiene que ver con esto. Un caracterológico muy fuerte, unido a síntomas que tengan una buena modalización, puede llevarnos a un remedio excelente. Con los caracterológicos solos
nosotros seguramente no vamos a poder hacer una buena prescripción. Es necesario la modalización del síntoma, el síntoma modalizado, que nos permite pensar desde el punto de vista homeopático y no confundirnos con características generales del sujeto. Ahora, un caracterológico muy fuerte se puede transformar en un síntoma característico y determinante. Utilizando el algoritmo la cosa es diferente. Muchos de los pacientes que a nosotros nos llegan son pacientes muy defectivos. El paciente a predominio de síntomas mentales que ha estado medicado durante toda la vida con medicamentos muy supresores, es un paciente muy difícil desde el punto de vista de la identidad del disturbio energético, para encontrar la identidad del disturbio energético. Entonces, un caracterológico muy definido a lo largo de toda la vida puede sernos muy útil si además trabajamos con el algoritmo. Normalmente con el algoritmo yo tomo 1 o 2 síntomas que no tenga dudas que tienen que estar. Tienen que ser síntomas muy esclavizantes, tienen que ser síntomas muy históricos. Cuanto más esclavizantes, cuanto más históricos sean, no importa si están muy modalizados o no, desde mi punto de vista para trabajar con el algoritmo. Me dan un listado de medicamentos que yo puedo chequear con el algoritmo y después puedo elegir al leer materia médica. Esa sería mi respuesta. Bueno, hay muchas preguntas. Las preguntas que no sean contestadas hoy, porque no estamos llegando al final, van a estar en un PDF contestadas cuando en la universidad se sube el video. Así que quédense tranquilos que van a ser contestadas ahí. Vamos a ir a la última pregunta. ¿Cómo siguió esta chica que recibió el carcinosinum? Muy bien, una excelente evolución. Y se sigue atendiendo con carcinosinum. Bueno, ¿querés finalizar con algunas palabras, Ana? Bueno, yo quiero agradecerle a la universidad este espacio. Me parece una muy buena oportunidad la que estamos pasando en el mundo para poder divulgar la homeopatía. La homeopatía ha sido poco respetada como se hace siempre, como oferta posible. Y tenemos que seguir adelante con esa posibilidad. A nosotros no nos interesa el diagnóstico del coronavirus, nos interesa el diagnóstico del paciente y tenemos la posibilidad de ofertar eso a todos nuestros pacientes. Así que bueno, la idea de hacer esta charla también tiene como objetivo que se difunda la posibilidad de la medicina homeopática. Y ese es un trabajo que todos los homeópatas tenemos que poder hacer. Así que ese sería el comentario y muchas gracias a la universidad. Gracias a vos, Ana, y les quiero comentar, recuerden, el jueves que viene, que el 4 de julio a las 14, tenemos el taller conjunto entre la universidad y la Escuela Médica Pasquero de Homeopatía, el taller del método UMA, ahí el invitado al doctor Atilio Verafuentes para que va a traer 3 casos o 2 casos de enfermedades muy graves, de pacientes prácticamente desahuciados, con todos los estudios clínicos que corresponden, así que va a ser un lindo ateneo para intercambiar conocimiento. Y por otra parte, el jueves 2, quise decir, ¿no? El jueves 2 de julio. Y el sábado 4, la doctora Alberta Cumaldi, que es profesora titular de materia médica, tanto en la universidad como en la escuela Pasquero, creadora de un libro que se llama Las leches, o la materia médica de las LACs, nos va a dar una clase sobre las leches, que son remedios tan importantes que han dado tanta alegría a los homeópatas por su capacidad de curar. Así que bueno, los esperamos a todos el jueves que viene. Te agradezco mucho, Ana, te agradezco mucho este aporte que hiciste, creo que todo el mundo se fue contento. Y bueno, seguramente las preguntas que no pudimos contestar las contestaremos en ese PDF. Así que bueno, les mando un abrazo a todos, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos una vez más, y nos vemos el jueves que viene, el jueves 2 a las 14.
Un abrazo fuerte. Chao. Chao.